Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Impacto Económico, información monetaria en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos las noticias más importantes por los próximos 30 minutos. En nuestra arista económica de hoy le hablamos del fenómeno de la corrupción en la economía mundial y sus características. Bolivia se propone mejorar la inversión pública para el próximo año 2019 y el 2018 lo cerrará con buenas cifras en su volumen de exportaciones. Y China sigue sumando esfuerzos para la reducción de la pobreza. 40 años de reforma y apertura así lo confirman. En Economía 360 lo ampliamos. Hoy iniciamos con nuestra arista económica. El índice de percepción de la corrupción mundial de este año destaca que la mayoría de los países están progresando poco o nada para terminar con la corrupción, mientras un análisis más detallado muestra que periodistas y activistas en países corruptos arriesgan sus vidas todos los días en un esfuerzo por denunciarlo. Veamos. The Corruption Perceptions Index scores public sector corruption in 180 countries and territories around the world. Using a scale of 0 to 100, where 0 is highly corrupt and 100 is very clean, this year's results show some alarming trends. More than 2/3 of countries score below 50 on the index, with an average of 43. This year, New Zealand comes out on top, while Somalia scores the worst. But no country is clean across the board. No country scores a perfect 100. Our analysis shows that countries that are lower on the index are also more dangerous for journalists and activists. Y un informe reciente del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo reveló que aunque Bruselas busca cómo tapar los agujeros de las prácticas fiscales de grandes corporaciones, en especial las tecnológicas, las arcas públicas se siguen desangrando, pero en otras áreas económicas. El informe de los Verdes, titulado Los costes de la corrupción en la Unión Europea, indica que la corrupción y el crimen organizado cuestan a la Unión Europea un 4,8% de su Producto Interno Bruto cada año y que, en total, la economía europea pierde 904.000 millones de euros anuales. El informe revela que la crisis es más elevada que el informe anticorrupción de la Comisión Europea de 2014, que estimaba la sangría por las prácticas ilícitas en 120.000 millones. Esa diferencia se debe, entre otros motivos, a que el informe de los Verdes también hace un cálculo de las pérdidas en recaudación tributaria y en inversión extranjera que suponen los casos de corrupción. De manera desglosada, el estudio señala que Rumania es el país con una mayor proporción de corrupción respecto a su PIB. Esas prácticas ascienden a 38.600 millones de euros, el 15,6% de su economía. De hecho, el país ha vivido en el último año y medio varias manifestaciones contra los casos de corrupción y además la Comisión Europea ha advertido de que sus últimas reformas judiciales solo sirven para socavar la independencia judicial y la lucha contra la corrupción. Agrega también el informe que 11 países se hallan por encima del 10%, entre ellos Grecia, Italia o Hungría. España está en el centro de la tabla, pero esos 90.000 millones equivalen al 8% del PIB, casi el doble que en el conjunto de la Unión Europea. Holanda es el país con menos corrupción del bloque europeo. Pierde 4.400 millones de euros al año, lo cual supone el 0,76% de su PIB. Al final de la tabla están también Luxemburgo y Dinamarca con 2%, Reino Unido con 2,3% y Finlandia con 2,5%. Teniendo esos datos en cuenta y como preámbulo, pasamos entonces a mirar una investigación del economista del CELAC, Guillermo Oglietti, en la que se intenta dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es posible cuantificar económicamente la corrupción? Veamos.
Para Guillermo Oglietti, la corrupción es un verdadero agujero negro para las economías, pero poco dicen los indicadores que buscan medirla en base a la percepción de la población. Se trata de indicadores que tienen que ver más con la subjetividad que con un dato preciso de dólares perdidos por la corrupción. Incluso son indicadores que pueden manipularse fácilmente. El experto toma los resultados del informe de Transparency International para explicarlo. Aunque el estudio afirma que Suiza y Canadá tienen una valoración positiva para los encuestados, pues sus gobiernos no tienen fama de corruptos, que en Latinoamérica la economía que mejor se ubica en la lista de Chile y que Paraguay en contraste es una de las peores del ranking, Oglietti asegura que estos indicadores pueden estar mostrando solo una parte de la realidad, pues Suiza es un país que logró vivir de las finanzas gracias a transformarse en el paraíso fiscal de los ricos del mundo. Muchos de estos hombres de negocios y políticos hicieron su dinero en base a maniobras opacas en sus países. ¿Acaso esto no es corrupción? El economista agrega que otro elemento clave para ver la encuesta desde una perspectiva crítica es que tanto Chile como Paraguay, pese a estar en niveles muy distintos del ranking, presentan niveles de desigualdad de la riqueza de los más elevados de la región, lo que le lleva a preguntarse si en Chile la corrupción no es tan significativa como en Paraguay, ¿dónde están los recursos estatales? ¿Por qué sigue habiendo diferencias tan grandes entre los pobres y los ricos? Preguntas que sin dudas le llevan a concluir que con esta clase de estimaciones basadas en la percepción resulta difícil medir cuánto y cuáles son los efectos de largo plazo que genera la corrupción, ya que la percepción subjetiva de los que responden las encuestas no se basa en la experiencia personal ni es independiente de los medios formadores de opinión. Oglietti también hace referencia a un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo que busca relacionar el peor desempeño de las calificaciones soberanas de los bonos con una percepción mayor de la corrupción. El organismo asegura que estadísticamente no es posible conocer si la corrupción genera un alza del riesgo país o si el riesgo país provoca mayores niveles de corrupción. El análisis permite deducir que si hay percepción de corrupción, está justificado que los inversores del mundo le presten a tasas usurarias. Correlacionar ambas variables para Oglietti es una forma fácil de justificar a los grandes capitales financieros del mundo que realizan estrategias de inversión de cortísimo plazo sin tener en cuenta el resultado para la producción y el empleo de los países en los que realizan sus operaciones. Bien, momento de hacer una primera pausa en Impacto Económico. Al regreso nos vamos a América Latina y hablamos de Bolivia. El gobierno de Evo Morales, el presidente, como es costumbre, está muy comprometido con la inversión pública y eso es lo que prevé aumentar en 2019. Esto y más a la vuelta de la pausa. Bien, el gobierno de Bolivia prevé mejorar la inversión pública para el año 2019. Mientras este año 2018 el gobierno celebra que cerrará con buenas cifras en el volumen de exportaciones, contribuyendo a la minimización del déficit comercial. Vamos ahora a revisar los datos. El Ministerio de Economía boliviano anunció que la inversión pública aumentará 7,5% en 2019 con respecto a 2018 y llegará a 6.510 millones de dólares según lo dispuesto en el presupuesto general del Estado. Con ello, el gobierno espera seguir dinamizando el mercado interno y hacer frente a los embates externos, como una eventual crisis económica internacional. El gobierno del Estado plurinacional también mantiene su confianza sobre el buen desempeño macroeconómico para 2019, señalando que el Producto Interno Bruto crecerá 4,7% y descarta que el clima político por las elecciones generales afecten las inversiones para el país. Por otra parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior informó que el valor de las exportaciones del país creció 12% entre enero y octubre de 2018, en contraste con el mismo periodo de 2017, por un valor superior a los 7.700 millones de dólares. Los principales destinos de los productos bolivianos fueron Brasil con 19% del volumen exportado, Argentina con 17% y Japón con 8%. Mientras tanto, las importaciones hasta el mes de octubre de 2018 superaron los 8.000 millones de dólares, un 6% más de lo registrado en similar periodo de 2017.
Sin embargo, el déficit comercial boliviano fue de 365 millones de dólares, es decir, un 50% menos con relación al déficit del mismo periodo de 2017. Miren, otro tema, Colombia insiste en poner en práctica la técnica de fracturación hidráulica, o mejor conocida como el fracking, para extraer hidrocarburos. Así lo afirmó el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli, en una entrevista a un medio colombiano. Dijo que el país ya está preparado para los primeros pilotos del fracking y sus pruebas exploratorias se realizarán en los departamentos Santander, Cesar y La Guajira. El vocero agregó que están a la espera de conclusiones de la Comisión de Expertos del Ministerio de Minas y Energía junto al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Social y también la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, pero recordemos que la práctica del fracking es muy criticada a nivel mundial por sus efectos nocivos en el ambiente. En El Salvador, la inversión extranjera en los últimos años ha crecido en 70%, impulsada por la industria manufacturera y la energía eléctrica. Así lo informó el presidente del Banco Central de la Reserva, Óscar Cabrera. La inversión extranjera directa en ese país creció un 42% durante el primer semestre del año 2018, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Por otra parte, Cabrera resaltó que a través de las políticas públicas impulsadas por el gobierno, los hogares salvadoreños han recuperado su poder de compra luego de la crisis del año 2008. El Salvador le apuesta a China, por lo que recientemente restableció relaciones diplomáticas con el gigante asiático. Desde el país centroamericano, ahora esperan que la banca china pueda convertirse en un inversor si coloca sucursales en el país, lo cual podría ayudar al crecimiento del crédito productivo. Además, Cabrera detalló que el 18 de diciembre de este año tendrá una reunión con el subdirector general del Instituto de Finanzas del Banco Popular de China, donde esperan abordar temas de la situación económica y perspectivas de esa nación. Mientras tanto, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, realiza una visita oficial de Estado a la República Popular China, con la que espera ampliar sus relaciones comerciales. Este martes, el primer mandatario ecuatoriano inauguró el Foro de Negocios Ecuador-China en la ciudad de Beijing. Al acto asistieron más de un centenar de empresarios del país asiático y una veintena de productores ecuatorianos. De acuerdo al gobierno, la inversión y la atracción del capital extranjero son parte de la política de Estado. A través de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, se protegen los intereses del Estado ecuatoriano y el de los empresarios que deseen invertir en el país. Hasta el momento, unas 144 empresas chinas trabajan e invierten en Ecuador, generando obras, crecimiento económico, empleos e intercambios tecnológicos. Mire, China constituye el cuarto destino del mercado de las exportaciones no petroleras de Ecuador, valoradas en 765 millones de dólares. Y bien, hablando de Ecuador, también le contamos que este martes asumió el cargo como vicepresidente de la República Otto Osenhösner, quien reemplaza a María Vicuña por estar vinculada en supuestos actos de corrupción. Acá le informamos un poco acerca de quién es el nuevo vicepresidente y su perfil. Con 94 votos a favor de los 128 parlamentarios, la Asamblea Nacional designó al economista docente universitario, empresario y radiodifusor de Guayaquil, Otto Osenhösner, como vicepresidente del país. El funcionario es el tercero designado por el actual gobierno de Lenín Moreno, quien asumió el cargo en mayo del año pasado, 2017. Recibió información académica en estudio de economía de la Universidad de Múnich, la Universidad de Passau y de Schiller International en el campus de Heidelberg, en Alemania, donde se graduó en el año 2006. También el nuevo vicepresidente ha estado vinculado con la construcción y el comercio y fue director general de Radio Tropicana, donde condujo un espacio de entrevistas vinculados con el acontecer político y económico, y también ejerció la presidencia de la Asociación de Radiodifusores de Ecuador. Antes de hacer una nueva pausa, le queremos recomendar el siguiente artículo elaborado por Pablo Quiñones Riofrío para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Lo ponemos en pantalla para su referencia. Ahí lo tienen. Se titula La desigualdad de género y el sistema económico. El investigador señala que en años recientes la lucha contra la desigualdad de género ha ganado espacio en el discurso académico y político, y esto ha sucedido no solo por las preocupaciones éticas y morales, sino también por los efectos que la desigualdad de género tiene en la economía y en la sociedad. Ejemplificando este último punto,
Un estudio reciente demostró que mejorar las condiciones de equidad para las mujeres podría precisamente aportar hasta 12 billones de dólares al crecimiento global para el año 2025. Este dato y mucha más información la puede obtener en este artículo. Momento de hacer una segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso hablamos de China. Ese país sigue cada vez más invirtiendo para reducir la pobreza en el gigante asiático. Ya venimos. Economía 360. Los últimos 40 años de reforma y apertura de China han ubicado al gigante asiático en un modelo a seguir para otros países. Dicha política económica ha contribuido a reducir notablemente la pobreza. China ha logrado reducir la incidencia de pobreza del 97,5% en 1978 al 3,1% para el año pasado 2017, una reducción drástica. Los resultados, que son elogiados por organismos multilaterales de crédito. En esa línea, el diagnóstico sistemático del Grupo del Banco Mundial para China, subtitulado Hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible, que se publicó este año 2018, describe los logros del gigante asiático en el crecimiento económico y la reducción de la pobreza como sin precedentes. La comunidad internacional no solo ha sido testigo de la determinación y responsabilidad del gobierno chino en la reducción de la pobreza durante las últimas 4 décadas, sino que también observó de cerca los cambios reales que se han producido a través de la reforma y la apertura a la vida del pueblo chino. Esto no tiene precedentes en la historia de la humanidad, de que tantas personas hayan salido de la pobreza en tan poco tiempo. Se han producido grandes cambios en China en las últimas décadas. De hecho, no es mucho tiempo. Comenzó la reforma y se abrió hace solo 40 años, pero los logros han llamado la atención de todo el mundo. Y el pulso entre China y Estados Unidos continúa en la cuerda tensa, ahora por el caso de Huawei. Desde Beijing insisten que no escatimarán esfuerzos para protegerse contra cualquier intimidación que infrinja los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos chinos. Quien esté interesado en crear obstáculos para la cooperación y la inversión con otros a partir de algunas preocupaciones exageradas o incluso motivos políticos, eventualmente perjudicará a los demás y a sí mismo. Definitivamente será perjudicial para sí mismo. Esperamos que los países y economías relevantes tengan en cuenta en el interés a lo largo plazo y traten el tema con una actitud responsable. Ahora bien, mientras puertas afuera continúa el conflicto sobre Huawei, a lo interno en China, residentes destacan que el arresto de Meng Wanzhou, directora financiera del gigante tecnológico, responde únicamente a una maniobra política orquestada para frenar la expansión del gigante asiático en suelo extranjero. Creo que hay una conspiración detrás de esta cosa de Estados Unidos dirigida a Huawei después de todo. El 5G llegará próximamente el próximo año. Tendrá una gran influencia en la industria de comunicación, por lo que Estados Unidos quiere limitar el desarrollo de Huawei, incluido el desarrollo de China. Huawei, como el buque insignia de China, representa el auge de las exportaciones de nuestro país. Deberíamos apoyar a Huawei. Y el Tribunal Popular Intermedio de Fuzhou en China prohibió a 4 subsidiarias chinas de Apple que dejen de vender algunos modelos de sus iPhones en el país, luego de que se dictaminara que la compañía estadounidense infringió 2 patentes de propiedad de Qualcomm. El caso en China se basa en tecnologías que permiten a los consumidores editar fotos y administrar aplicaciones mediante una pantalla táctil. Apple, por su parte, dijo que todos los modelos de iPhone siguen disponibles en China y agregó que ahora buscará todas las opciones legales. Y cambiando de contexto, en un intento por persuadir a los legisladores del Parlamento británico para que respalden el acuerdo del Brexit, la primera ministra Theresa May se embarcó este martes en una gira por capitales europeas. May busca garantías sobre las disposiciones del acuerdo de retiro de la Unión con respecto a Irlanda del Norte, un punto del tratado que llevó a la conservadora a posponer la votación del acuerdo en el Parlamento para evitar una posible derrota. Sin embargo, la Unión Europea se niega a renegociar el acuerdo. Aquí los detalles.
La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, emprendió este martes una gira por capitales europeas, con el firme propósito de buscar garantías sobre las disposiciones del acuerdo de retiro de la Unión Europea con respecto a Irlanda del Norte, con lo cual espera que pueda persuadir a su partido conservador para que lo respalde el próximo 21 de enero en el Parlamento británico. No, lo que comencé hoy son las discusiones con otros líderes de Europa sobre este tema. Por supuesto, tenemos la fecha del 21 de enero a la que he hecho referencia que el Parlamento ha establecido, por lo que debemos analizar esto. Tema antes de ese momento, pero estamos justo al inicio de las negociaciones y al inicio de las discusiones. Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha advertido esta mañana que el pacto del Brexit no se renegociará, pero ha dejado claro que la Unión Europea no dejará sola a Irlanda en referencia a la salvaguarda. Ante esta situación, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha convocado para este jueves a los líderes de la Unión Europea a una cumbre, no para renegociar, sino para facilitar la ratificación en Reino Unido con alguna aclaración. Importantes países del continente asiático buscan consolidar sus relaciones energéticas. Verificamos ahora el portal web Sputnik, que titula de la siguiente manera: revelan cuánto costará el anillo energético del noreste de Asia. La creación del anillo energético entre Rusia, China, Corea del Norte, Corea del Sur y Japón podría costar hasta 7.600 millones de dólares. Así lo indica un informe que publicó la surcoreana Corporación de Energía Eléctrica de Corea, KEPCO. De acuerdo al texto, una parte del proyecto, que consiste en conectar con un cable de 1.000 kilómetros el puerto ruso de Vladivostok con el norte de la provincia surcoreana a través del territorio de Corea del Norte, tendrá un costo de unos 2.100 millones de dólares. En el proyecto del anillo energético trabajan conjuntamente las empresas KEPCO, la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, la empresa japonesa de telecomunicaciones SoftBank Group y el grupo inversor Newcom de Mongolia. Así llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @LuisTelesur, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.